Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este podcast académico. Mi nombre es Marlene Sánchez. Estaremos compartiendo con ustedes sobre gestión de datos. Laura, cuéntame, Laura. Buen día, yo soy Laura y hoy vamos a conversar sobre la gestión de datos, un tema clave para las organizaciones modernas. Sí, bastante interesante el tema ahora. Tenemos como que mucho hilo por donde cortar, dado que los datos son considerados el activo más valioso del siglo XXI. Sin embargo, su valor depende de cómo se gestionen. Te dejo ahí esa Exacto, bolita, Laura. Vamos a desarrollar eso. sí, exacto. Nuestro objetivo es analizar la gestión de datos en 6 temas principales, que serán los datos como activos, los riesgos de una mala gestión, la rentabilidad que generan, en qué consiste la gestión de datos y los marcos de referencia que la sustentan. Creo Ok, que podemos pasar al primer tema. sí, porque es que tú me dices todo eso y yo pienso en datos, gestión y se me abre un abanico de opciones de cómo podemos ver este tema con tantas dimensiones. Y no sé si te parece hablando de los datos, o sea, empezar a hablar sobre los datos como activos directamente. Ahí vemos cómo podemos amarrar esto en tan poco tiempo, porque de verdad que es muy interesante el tema. Entonces, dicho esto, iniciando esto como los datos como activos, viéndolo de esa perspectiva, ¿cómo lo vemos? Especiales, porque no se desperdician como los bienes físicos. Bueno, puedo también decir que pueden ser usados por múltiples veces, replicarse, pueden transformar y en diversos y múltiples datos. Así es, un ejemplo claro es el cálculo del score crediticio en el sector financiero. A partir de información que ya existe, se generan nuevos indicadores que permiten evaluar riesgos. No, y que además de esto, los datos pueden convertirse en dinero. Bien administrado, que está generando mayores ventas, reducen los costos y permiten identificar oportunidades de mercados. Sí, de hecho, hay personas que venden datos como parte de su modelo de negocio. Un archivo de Excel con información de ventas puede ser muy costoso, o sea, puede generar muchos millones. Sí, mira, te explico. Los datos también tienen características únicas. Pueden ser tangibles, puede ser intangible, perdón. Ya iba ahí con me estoy comiendo, me estoy comiendo las palabras. Ok, pues son intangibles, se pueden usar simultáneamente por diferentes personas, pueden generar nuevos datos derivados. Su valor también va a depender de la calidad del contexto. O sea que, Sí, te digo, así tenemos es. mucho hilo. Así es, lo preocupante es que muchas organizaciones aún lo ven como simples registros administrativos. Esa visión limita su potencial estratégico. No, y es por eso por el que el reconocer a los datos como activos es el primer paso hacia la gestión responsable y orientando el valor. Muy bien. Dicho eso, creo que podemos pasar al segundo tema, que está relacionado a los riesgos asociados a la mala gestión de los datos. La mala gestión de los datos puede tener consecuencias graves. Un reporte financiero inexacto puede llevar a tomar decisiones equivocadas a los gerentes. Imagínate esto en el ámbito médico. Un error en la información de laboratorio puede poner en riesgo la vida de un paciente. Sí, y también existen riesgos de seguridad, como los casos de el Panama Papers y la filtración de los datos de Facebook. Esos mostraron el impacto económico y reputacional de no proteger a la información. Pero eso me lleva a que no podemos olvidar el aspecto ético. El uso indebido de los datos personales afecta la confianza del cliente y puede generar sanciones legales. Sí, en conclusión, los riesgos de la gestión de datos abarcan lo financiero, lo operativo, lo reputacional y lo ético. Gestionar datos es también gestionar diversos riesgos. Además, los riesgos se amplifican cuando los datos están dispersos en múltiples sistemas, sin integración ni control. Esto puede generar duplicidades, Laura, inconsistencia y pérdida de confianza. Ciertamente. Bueno, pasando al tercer tema, Smarling, sobre la rentabilidad de la gestión de datos. ¿Me puedes explicar un poquito sobre eso? Mira, he visto algunos estudios de IBM que demuestran que las empresas que gestionan correctamente sus datos logran un crecimiento de ingresos del 14% en 5 años, frente a menos del 10% de otras que no gestionan adecuadamente. Sí, para mí esto confirma que la gestión de datos no es un gasto, sino una inversión estratégica que se traduce en rentabilidad. Además que esto genera la eficiencia operativa, o sea, mejora la eficiencia operativa, reduce costos
y fortalece la confianza de clientes y reguladores. Por lo tanto, yo creo que es un factor de competitividad y sostenibilidad empresarial. Entonces, podemos verlo así, esto que hemos planteado. La rentabilidad se refleja en tres dimensiones. O sea, vamos a ver. Poniendo el ingreso en primer lugar, eh, que estos se pueden desglosar en nuevos productos y servicios basados en datos. El costo, en segundo lugar, con la reducción de errores y duplicidades, y la reputación de la empresa. O sea, afinando ya de cara a la confianza del cliente y el cumplimiento de regulaciones. ¿Te Sí, parece de esa totalmente. forma, Laura? ¿Lo Sí, resumimos así? Ok. totalmente. Pero, Smarly, ya viendo todo esto, yo quisiera saber, y sería nuestro cuarto tema, ¿en qué consiste la gestión de los datos? ¿Qué tú crees? Yo diría que es el conjunto de planes, políticas, prácticas que nos permiten controlar, proteger y aumentar el valor de los datos durante todo el ciclo de vida. Yo lo Sí, pongo de esa manera, no sé, vamos, pero podemos ver totalmente. el desarrollo, a ver. Es importante diferenciarla de la gestión de TI. La gestión de TI se centra en la tecnología, mientras que la gestión de datos se centra en el activo mismo, que sería la información, esos datos. Mire, y que por eso es que se requieren líderes analíticos capaces de conectar la necesidad del negocio con las capacidades tecnológicas. Sí, así es. Y me permito explicarte que la gestión de datos incluye actividades como definir estándares de calidad, establecer políticas de seguridad, crear metadatos para escribir los datos, describir los datos y planificar su ciclo de vida. Interesantísimo, Laura. Entonces, ¿dónde dejamos los términos de referencia? Lo podemos plantear ahora como un quinto tema, porque Así es, te digo, así mira, es. existen marcos como Dama DM Voz que organizan la gestión en 11 áreas: gobierno de datos, calidad, seguridad, metadato, integración, arquitectura, entre otros, que no podemos dejar de tocar aquí. No, son varias áreas, pero se da algo interesante. Hay un iceberg de la gestión de datos y esto consiste en que muchas organizaciones se concentran únicamente en la punta, como el análisis y la visualización, pero descuidan la base, que es la planeación, el diseño y la calidad. Otros modelos como la pirámide de Peter Aiken o el modelo de información de Amsterdam muestran cómo integrar negocio y tecnología en la gestión de datos también. Sí, lo esencial es que todos estos marcos se entiendan que no son recetas únicas. Cada organización debe adaptarlos a su contexto y objetivo. Claro, claro, claro. La clave diría que está en entender cómo los marcos ofrecen guías, pero requieren adaptación. No basta con copiar un modelo, hay que ajustarlo a la cultura y estrategia de cada empresa. Eso nos lleva a los principios de gestión de datos. O sea, te explico. Estos principios pueden incluir diferentes puntos, como pueden ser el liderazgo claro en la organización, reconocer el valor de los datos como activo, alinear la estrategia de los objetivos del negocio, desarrollar habilidades multidisciplinarias, gestionar el ciclo de vida y los riesgos asociados. Sí, además muestran que la gestión de datos no es solo técnica, sino también cultural y ética. Exacto. Implica construir confianza, garantizar la calidad y asegurar un uso responsable de la información. Totalmente. Los principios deben traducirse en prácticas concretas, capacitación, auditorías, métricas de calidad y políticas claras de acceso. Esmani, yo creo que hemos dado una muy buena explicación y aprendido una de la otra. Me gustaría culminar este podcast con un breve resumen. Pienso que, Sí, ajá, pienso sí, que los datos son activos estratégicos que bien gestionados generan rentabilidad y ventaja competitiva. importantísimo eso que menciona Laura, porque lo que hemos visto en el transcurso de lo que tenemos discutiendo es que si se gestiona mal, representa un riesgo financiero, operativo y ético. Exactamente. La clave está en aplicar marcos de referencia y principios sólidos que conviertan la gestión de datos en un motor de sostenibilidad. A lo largo de este episodio hemos visto que los datos son activos estratégicos que, a diferencia de otros recursos, se deprecian y pueden generar nuevos valores si se gestionan correctamente. También analizamos los riesgos de una mala gestión, que van desde errores financieros y operativos hasta problemas éticos y de seguridad que afectan la confianza y la reputación de las organizaciones. También, como una gestión adecuada de datos,
no solo se reducen riesgos, aprendimos que también incrementan la rentabilidad, mejora la eficiencia y abre oportunidades de innovación. Definimos la gestión de datos como un conjunto de políticas, planes y prácticas que aseguran la calidad, seguridad y valor durante todo el ciclo de la información. En conclusión, la gestión de datos es mucho más que un proceso técnico, es una estrategia empresarial y cultural que convierte la información en ventaja competitiva y motor de sostenibilidad. Las organizaciones que lo entienden y lo aplican con disciplina son las que logran diferenciarse y prosperar en un entorno cada vez más exigente. Sí, Laura, entonces entiendo que después de esto solamente nos corresponde darle las gracias a cada uno de los oyentes que nos han acompañado durante este análisis. La gestión de los datos es un reto, pero también una oportunidad para las organizaciones del siglo XXI. Es con eso que quiero que nos queremos. Después de estos minutos de amplio. Análisis. Sí, gracias a todos por acompañarnos en este recorrido. Hasta la próxima.